Frutos del País es una instalación que, por invitación que demoró años y años de Alicia Haber, para hacer algo acá en el subte municipal, 1994. Y era una instalación que yo armé mezclando distintas cosas. O sea, por un lado era una serie que eran preciosos y ahora estoy tratando de ubicarlos para ver si puedo replantear eso ante la posibilidad de una exposición en el Museo Nacional. Eran unos portalámparas de porcelana ingleses que habían venido en 1800 y pico de la Intendencia, que eran con el cual se hacían todas las carteleras de diseño de colores para los corsos de 18 de julio, que en la época que se importó eso y se trajo, y había diseñadores italianos y uruguayos que diseñaban todas las guirnaldas, digamos, de lámparas de colores para el corso 18. Esos estaban guardados en un depósito en la aduana, por allá, y eran como 100.000, ciento y pico de mil de portalámparas, unas cajas originales inglesas de madera, cajoncitos. Entonces, por un lado, la parte de los portalámparas del 1800 y pico, que eran, por otro lado, toda la tecnología de eso, de la época de los 50, 40, 50, de las luminarias en 18 de corso, que se rearmaron en madera y con los porcelanas, en el taller de la Intendencia allá de Goes, que fui ahora hace poco a ver si estaban, y quedaban algunos rastros todavía, y con lámparas de colores, algunas que las pagué yo y otras que las prestó Philips, una lámpara de color y demás, que ahora no existen más, o sea que ya no existen más que muchas de las obras que yo he hecho a lo largo del tiempo ha pasado eso, que la tecnología ha cambiado tanto. No sé si existen los portalámparas que estaban guardados, pero por ejemplo las luces incandescentes de color ya no se producen más. Se pueden hacer, pero no se producen. Y lo mismo con una obra que hice ahí en Rivera y Boulevard Artigas, que era en la reja de la mansión esa creo que era de Santos, no me acuerdo quién era, que ahora está la Torre de los Caudillos, eso desapareció, o un biombo japonés, creo que era, que tenía una familia fabulosa, que saqué una foto ahí era una obra, yo de frac delante de eso, en un ambiente gardeliano así brutal, desapareció, o las letritas de mazapán, no sé qué miércoles era, para las fiestas de cumpleaños, que tampoco... Entonces eso se hizo con las maderas, el sistema de construcción del carnaval que seguía teniendo los carpinteros, algunos electricistas, la Intendencia, más que formaban nombres propios de algunos artistas que yo consideraba interesantes o reivindicables de la historia del arte uruguayo. Juan Manuel, Carlos, Joaquín, Petrona, Rod, Germán, eran 9. Alfredo y me faltan 2, no me acuerdo. Entonces esas luces que se colocaron acá en el momento que se podía colgar, porque no tenía todas estas cenefas por arriba, porque en realidad originalmente iban a estar en el piso, pero como eso eran con cables al aire, tocarlos era electrocución inmediata. Se colgaron arriba, está todo fenómeno, y eran incandescentes, digamos, intermitentes, digamos. Se prendían y apagaban de acuerdo a diseños diferentes, con un sistema eléctrico que tenía la Intendencia, que parecía de los Rolling Stones, de no sé cuántos miles de vatios. Esa es una exposición que se hizo gracias a una invitación de Patricia Bentancur, la única en toda la historia de mi vida, para exponer yo con alguien que yo podía sugerir. Hay una parte que es interesante, que nunca se contó, y es cómo reaccionó Patricia Bentancur cuando yo le dije, bueno, dije, déjame pensar, y después de un tiempo le dije, con Luis Kamnitzer. Bueno, la reacción fue absolutamente, no voy a detallarla, o sea, como que yo estaba loco. Entonces, ¿por qué? No, mira si Kamnitzer va a poner contigo, ¿no? Ya aceptó. Bueno, entonces ella cayó de la nube no tenía la menor idea que yo conocía a Kamnitzer, que había hecho cosas con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces
La exposición se hizo, yo propuse, digo esto que fuera en el Lusic, y como en ese momento estaba Satut en el Blanes, antes que entrara Pelufo, Satut ya nos tenía a Kamenich y a mí por separado, con una lista enorme de gente que Tabaré Vázquez lo había puesto a Satut a organizar un poco el Museo Blanes, porque Satut era artista y era funcionario municipal, no me acuerdo dónde estaba, entonces el loco había pensado una serie de nombres para exponer. Entonces cuando fuimos a hablar, o fue Patricia a hablar, él ya tenía una lista donde estaban, entonces aceptó que también fuera en el Blanes. Y el arboreto Lusic era porque tenía mucho que ver con la obra que en el caso mío se llamaba Made in Uruguay y la de Kamenich se llamaba Los Lamentos del Exilio. Y el arboreto, ¿sabes?, fue armado por Lusic, trayendo semillas de todas partes del mundo, era una especie de alef arbórico, digamos, de plantas y de cosas, y era fantástico, más allá que no sé ahora en qué estado está, pero creo que fue alterado en alguna. Y tenía una casa con un espacio que estaba desocupado, abandonado, y que yo propuse que se usara eso. El Centro Cultural de España, no, en ese momento era el ICI armó todo perfectamente, se hizo la exposición y después se hizo en el Blanes, con unas variantes, sobre todo en la parte mía, porque el espacio no daba para poner las 10 mesas como estaban allá, que era un espacio abierto en el medio, acá se juntaron. Luego de lo cual nos invitaron a hacer la exposición en el ICI de Buenos Aires, y después a mí me invitaron a una exposición del Grupo de Río en Venezuela con esa obra, y como no se podían llevar las mesas del Sorocabana, que eran el soporte de los pedazos de pasto que contenían íconos del Uruguay, digamos, de todos los tiempos, o sea, jugadores de fútbol en plomo, ruinas en mármol, etcétera, etcétera, se hizo una reducción a 6 mesas hechas allá en Venezuela, fabricadas, y se armó allá de otra manera. En realidad, si vos querés, fue la exposición, fue el desalambrar de Sagradini, ¿viste? Como a Biglietti, ¿viste?, siempre te piden esa, bueno, en escala mucho menor fue lo mismo, ¿viste? Salió en revistas, si hay referencias a mi obra es esa obra, quizá por esa revista, no sé, por lo que sea, y ahora, bueno, se supone que se va a hacer una exposición en el museo y también se plantea que se haga una reedición de eso. Vamos a ver si es posible, porque es difícil conseguir las mesas del Sorocabana. A mí me gustó hacer esa obra, me parece una linda obra, me parece que tuvo 2 o 3 repercusiones interesantes en la chiquito. Un adolescente que me dijo al día siguiente de la inauguración, que era un pendejo de, no sé, de 11 años, me dice: ¿vos sos el escultor de Pasto? Cosa que me hizo gracia, que el tipo se acordaba. Y repercusiones de ese tipo varias. Ahora, es una obra que a mí me gusta, que quedó bien fotografiada, cosa que no muy seguido pasa con mis obras, por culpa mía, ¿no? En estas fueron fotos de Urruzola y demás que quedaron muy bien, y en general quedó bien. En Buenos Aires hubo variantes, ya no existía el Sorocabana, no se podían conseguir las mesas, entonces llevé mesas del Palacio Sudamérica, que era una especie de alternativa posible, ¿viste? Un lugar que ya estaba desapareciendo, y se llevaron a Buenos Aires por una camioneta del Ministerio de Relaciones, cosa que ya no existe más. La primera, así que se puede decir convencional, de arte, de yo individual, no colectiva, ni del Gama, como ceramista y eso, fue en el Cinemateca Uruguaya en el 81, pero yo no me acuerdo, 81, 82, que se llamaba Figuritas de colección repetidas y selladas. Y era una serie de obras que yo había hecho estando en Florencia. Yo estaba en Florencia y tuvo de pasaje Fernando Giordano, que ahora es arquitecto, y el loco se ofreció, no sé, yo le pedí, no me acuerdo, y traje una carpeta con toda la exposición para exponer en Cinemateca. Yo cuando hice esa exposición y estando afuera, viste, decís, bueno, ¿para quién estás trabajando? Que en realidad está fenómeno. Yo había hecho toda una serie de esas que eran grabados, eran fotocopias alteradas, fotocopias transferidas, y eran como 30 y pico de obras. No sé si 33, no me acuerdo de eso.
tengo la carpeta todavía armada. Y era un poco el derivado de unas cosas que había empezado a hacer antes, que eran generales, que yo me di cuenta que no tenía sentido hacer generales en Europa, que jamás las iba a poder mostrar en ese momento en Montevideo. Entonces me dediqué a esto, que eran mitos, cosas del fútbol, del carnaval, no sé qué, con todo ese tipo de técnicas, digamos, algunas inventadas, otras copiadas, o no copiadas, sino inducidas por lo que pasaba en Florencia, que eso es interesante. En Florencia los afiches ciudadanos se pegan por parte de la Intendencia, eso es interesante saberlo. La gente que quiere pegar afiches va a la Intendencia, paga una tasa y hay equipos de la Intendencia que pegan donde se puede pegar. Y esa tasa dura un determinado tiempo. Eso es lo normal. Lo que pasa es que cuando ese tiempo se vence, o si no son superpuestos por otros afiches que pagaron la nueva tasa y el nuevo periodo, salía una cuadrilla de la Intendencia de Florencia con un tacho de pintura entre blanco y plomizo y los tachan, uno por uno, prolijamente, o sea, como diciendo, bueno, se terminó el derecho. Y entonces todo ese tipo de cosas, y el proceso uruguayo a mí me indujeron a hacer esa serie con fotocopias canceladas y tachadas que surgen de esa cuestión de Florencia. Y cuando estás en ese, y trabajaba, cambié para hacer esas obras que pudieran ser mostradas acá sobre los mitos populares, fundamentalmente el fútbol y otras cosas, el ciclismo, pensando, más allá de que querés que todos te vean y todos te amen y todos te parezcan, te aplaudan, yo pensaba que había 3 personas que a mí me interesaría saber qué opinaban de esa exposición, o que eran Manuel Espínola Gómez, Ángel Callenberg y Miguel Ángel Bategasore, por motivos diferentes, ¿viste? Porque eran los tipos que yo sabía que sus opiniones podían aportarme a mí cosas interesantes y demás. Yo a Spínola lo conocía desde que tenía 22 años por ahí, y siempre era un tipo que cuando hablaba era para escuchar a ver qué decía. Y resultó que sin saberlo, me enteré mucho después que se hizo la exposición o que se montó la exposición, la Cinemateca de ese momento tenía una especie de comisión interna que decidía qué aceptaba o qué no aceptaba, y donde estaban Callenberg y Spínola, cosa que yo no sabía. Y después me enteré también, un poco Bategasore se encargó del armado porque tenía un armado particular en ménsulas a 45 grados, que las prestó el museo a través de Callenberg, cosa que yo no sabía, y las armó Bategasore. Y como siempre Bategasore, en el criterio anterior que decía que siempre hay alguien que te mejora, decidió que no eran series como yo planteaba, que eran series bastante organizadas, sino que las mezcló en el planteo un poco esteticista que hacía Pareja antes, ¿no? Va con por el color. O sea que no siempre se logra lo que se quiere, más allá de que, fueron mis amigos, no sé qué, y recibí cartas y comentarios interesantes desde Montevideo a Florencia. Cambios, aparte de la vejez y la Zapán, en la parte artística yo creo que hay cambios que de alguna manera hay otros, terceros, no perciben o no quieren percibir, me parece que a mí hay mucha gente que me ha enchufado en el tema de la memoria y no me dejan salir de ahí, hacia afuera. Y yo creo que hacia adentro, mis obras desde hace bastantes años, yo te diría desde antes de Frutos del País, de alguna manera han integrado otras cosas, otros temas y otras cuestiones que a mí me parece que han quedado minusválidos respecto al tema de la memoria para otras terceras. Y creo que son pocos los textos que de alguna manera han planteado esa variante. Yo creo que desde el 90 y algo, después de Made in Uruguay, hubo algunos cambios, que no son fabulosos, no sé qué, no son que pasé de ser impresionista a ser geométrico, que no lo soy. Y también otro cambio que me parece que se dio, para mí seguro, no sé si para el público, que desde que pasé a ser abuelo, en el 2002,
empecé a pensar algunas obras u obritas como en función de una escala infantil menor. Una de las obras que hice, que el plan era, viste, la obra se llamaba Transición 2005, que eran 6 camisetas donde se mezclaban, hechas por la empresa que hace camisetas en el Uruguay, no sé qué, que queda, las pocas que quedan, que antes era una industria popular acá en Montevideo. Hice una mezcla de camisetas de fútbol con camisetas de rugby, con camisetas de turf, de carreras, y las mandé a hacer y se expusieron, se llamaba Transición 2005, porque desde el 2005 arrancó una transición que la gente se va cambiando camisetas sistemáticamente, ¿no? O sea, y eso ya se veía venir en el 2005. Y esa obra, que eran camisetas chiquitas, estaba pensada en sí misma y además pensando que algún día se las iba a dar a mis nietas para sacarle fotos, no sé qué, como ya había dicho con mi hijo cuando era grande, con camisetas de fútbol real. La cuestión que, bueno, se hizo la obra, se hizo la exposición en Marte a Market y en algún otro lado cuando me dieron el premio Figar y demás, pero mis nietas nunca quisieron sacarse las fotos. Fue una obra que quedó totalmente frustrada en la parte final, que era quedar bien como abuelo, ¿viste? Ni siquiera se las quisieron poner, de ninguna manera, nunca. Fue el rechazo total, fue mi peor derrota como artista. Yo por el MEC tuve 3 pasajes, como docente en los talleres del interior, que a mí no me gustaba llamar talleres de los departamentos. Tuve 3 años como docente de taller de artes plásticas en 33 y 1 año en San José, y eso culminó ahí. Después, en el año 96, trabajé casi 3 años, o sea, 3 años menos 15 días, en la dirección de artes plásticas de la Dirección de Cultura, cuando estaba el segundo gobierno de Sanguinetti y Tomás Loubia, director de Cultura, y trabajé, ya te digo, en un local que había sido primero del diario ya hecho, que se llama BP Color, que después pasó al Instituto del Libro, del Ministerio de Educación y Cultura, y cuando entró Lowy como director de Cultura, pasó a ser la Dirección de Cultura, que se renovó, se recicló por un concurso cerrado a 4 o 5 estudios de arquitectura, y ganaron, y ahora culmina en estos días, aparentemente se va a cerrar lo que quedaba de punto de encuentro, que era la sala de abajo de exposiciones y de actividades mezcladas. En la época de Lowy se concebía como un centro cultural, había teatro, música y demás. Y bueno, yo ahí en esa actividad tuve que organizar, digamos, dirigir implicaba tener una coordinadora de los docentes del interior, que había como 17 docentes que iban a distintos lugares del país, que era Zuli Lara, Ana Salkowski, que se encargaba, llegamos a la conclusión que se encargaba de la Sala Bá Ferreira y su programación, en conjunto conmigo, y después hubo un cambio, entró Alcides Martínez Portillo como coordinador docente, y después entró Sergio Altesor como secretario, coordinador de la parte de la Dirección de Artes Plásticas. Eso la tarea implicaba programar para la sala de abajo a partir del 98, pues se estuvo reciclando el lugar con un proyecto que ganaron los arquitectos Otero, Marta Cohen y el Tito Mañana, y bueno, programar lo que se llamaba Cultura en Obra, que eran exposiciones itinerantes por todo el país, que se hicieron, en los 3 años fue aumentando la cantidad de artistas y de exposiciones y de lugares de exposición, que era muy interesante, porque también el trabajo era interesante porque era un lugar donde se exponía pero sin acervo, o sea, se manejaban artistas contemporáneos o artistas de acervo de otros lugares que se distribuían en distintas partes del país. Con lo que implicaba también yo ya había conocido un poco lugares cuando era docente, porque había ido a varios lugares de los departamentos, pero también en esta cuestión de exponer artistas, que el primer año fueron exclusivamente gente de Montevideo, después los años siguientes se pusieron gente que vivía en el interior, se pasaba a otros departamentos, o sea, se lo hacía circular por otros departamentos del país.
Y eso fue muy interesante porque implicaba también aportar o intercambiar sistemas de funcionamiento con los lugares dispersos en el país, que iban de grandes capitales como Salto, Paysandú, o pequeños ciudades como Yung o no sé, Vergara, qué sé yo, no me acuerdo. Y eso fue muy interesante. También se hicieron conferencias cuando, a partir de tener la sala del Centro Cultural ahí en San José, y intercambios con gente de afuera, de otros países, con muy pocos recursos que tenía la Dirección de Cultura, pero con una serie de servicios que funcionaban en el momento, que después desaparecieron, que eran, por ejemplo, la distribución a través de camionetas del Correo Nacional que llevaban obras de arte a distintos países, a distintos lugares y demás. El pasaje por la dirección del Museo Nacional de Artes Visuales deriva de una comisión que citó Hugo Achugar como director de Cultura para discutir, conversar sobre el tema de cómo organizar la nueva dirección del Museo Nacional, y deriva de un llamado a aspirantes, llamado aspiraciones, que es un sistema de la administración pública que en ese momento, pocos meses antes, en los diarios había salido como si fuera un gran logro de Obama, de Barack Obama, que lo estaba haciendo en Estados Unidos, cuando estaba inventando la pólvora en Estados Unidos, cuando acá en el Uruguay ya existía ese sistema, ¿no? O sea, es una especie, no es un concurso, es un símil concurso donde muy rápidamente se pueden presentar de acuerdo a bases, y bueno, hubo un llamado de ese tipo. El jurado era Gillian Yanes, la fundadora de la Bienal de La Habana que ya hablamos, Gabriel Pelufo, Alicia Haber. Bueno, se presentaron 7, yo siempre supe 6, Achugar siempre me dijo que eran 7, no sé quién es el séptimo. Hubo una especie de preselección de 3 personas con los cuales tuvieron un coloquio, que eran Tiago Roca, Raquel Pontetti y yo, y después el jurado decidió designarme a mí, proponerme a mí para la designación como director, y luego los otros como ¿cómo se dice? Encargados de conservación y encargados de investigación. Entonces, bueno, esa es la parte formal inicial, que fue muy conflictiva, muy complicada, para mí, con confusiones de algunas personas, hasta que la ministra en una reunión tenía todo bien claro y dijo las cosas que había que decir, y tal, se arregló la situación. Y bueno, trabajé un año y 18 meses exactamente, y en determinado momento, claro, el primer año fue un año que coincidía, era un año electoral, con lo cual había una serie de trabas, de contrataciones, de cosas así. Y luego, en el segundo año, hubo cambio de ministro, dejó de ser ministra María Simón, con la cual yo me llevé muy bien y pude hacer muchas cosas, y entró Ricardo Ehrlich como ministro, que lo conocía de 30 años antes, y el proceso, yo creo que de esos meses implicaron de que en determinado momento no tenía sentido seguir siendo director de algo que de un museo que no se concebía de la misma manera por parte de las jerarquías que por parte mía. O sea, incluso yo lo había dicho de manera suave, digamos, que no quedaba claro. Entonces yo a un periodista que me pregunté, yo dije que renunciaba por incompatibilidad de concepciones. O sea que mi concepción de un museo, la que sea, no importa si buena o mala, eso es otra cosa, no me parecía que tuviera relación con la concepción que tenía no sé quién en el ministerio. No estoy personalizando, digo, no sé. Entonces digo, la estructura que se iba proponiendo del museo, de la Dirección de Cultura, que no se discutía
conmigo nunca se discutió, yo me iba enterando lateralmente, no tenía nada que ver con lo que es un museo nacional. Al Reina Sofía le costó 10 años ser nombrado Museo Nacional, de acuerdo a una serie de protocolos y condiciones. Esas condiciones que las tenía más o menos el Museo Nacional Uruguayo antes, se estaban permanentemente distorsionando y cambiando en organigramas que aparecían y que yo me enteraba por vía del sindicato y otras vías de manera indirecta. Entonces, ese es un tema, pero y además no se discutía, no había posibilidad, tiempo, ganas de conversar, más otra cantidad de otros temas, que eran millones, pero que se pueden simplificar. Entonces yo en determinado momento vi que había un periodo del año, que era agosto, que yo podía renunciar a principios de agosto yéndome el 1 de septiembre y daba un mes para todo tipo de soluciones posibles, si querían llamar a concurso. Entonces me pareció que era lo más conveniente. Como dice el tango, fue simplemente un adiós inteligente de los dos, por lo menos de mi parte. Más allá que a Achúcar digo que lo sorprendió, bueno, no sé, a mí no me sorprendió. Yo soy un renunciador profesional, es decir, las cosas no renuncié a la dirección de cultura también, porque hubo cambios ministeriales en esa época que eran inaceptables. Inaceptable la actividad del nuevo ministro Yamandú Fau hacia las estructuras inferiores, ¿no? Nos tuvo 5 meses sin cobrar, una cantidad, o 4 meses, no recuerdo. Entonces era una situación que eso en el 99. A los 62, 63 años, estar trabajando en un museo y en una relación de trabajo que no era la mejor o que no era considerada como debía ser, a mí no me pareció una edad adecuada. Hoy estamos a mayo 12 del 2015. No tengo idea cuál es la política cultural, digo en serio, actual, hoy en día, de la intendencia que acaba de ser electo Daniel Martínez. No sé cómo se maneja, independientemente de que lo haya votado, digo, no sé cómo se maneja, quiénes son sus asesores, cuáles son las perspectivas. Supongo que va a haber cambios dentro de la intendencia, y sí vi que hubo cambios en el Ministerio de Educación y Cultura, donde Achúcar dejó el puesto a Sergio Mautone, que yo apenas conozco por la televisión, las declaraciones, leí las entrevistas que le hicieron, pero yo no logro percibir una política cultural en ninguno de los dos campos. Uno porque todavía no empezó, y el otro porque lo que dijo son cosas razonables cuando habla de mantener ciertos programas, pero revisar la infraestructura y la administración interna, me parece razonable, pero no. Yo creo que el problema es que cualquier cosa que se haga en el Uruguay está bajo una campana política muy embromada, que es que los políticos no consideran a la cultura como una actividad digna de ser encarada por parte de la política, considera la cultura como una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y una pérdida de energía. Entonces, mientras eso siga siendo así, de cualquier partido político, no estoy hablando de nadie en particular, no se trata de que tienen una política cultural porque llevan un artista a exponer en Washington o en Roma o en Venecia, me refiero a otra cosa. La cultura no es parte, en términos generales, ya no solo de las artes visuales, no es parte de las preocupaciones de la clase política. Entonces, y se ve en las plataformas. Cuántos renglones le ha dedicado cada candidato o cada partido al tema. Ya no te hablo de las artes visuales, te hablo de la cultura en general. Y si eso termina siendo la cosa que puede arrimar votos, el carnaval, el teatro, pero de manera superficial y oportunista. El premio Figari, además, no es solo el premio Figari, sino en el año que me lo dieron, o sea que es un año, hace como 9 años ya, ¿no? 2006 creo que fue. O sea, representa, supongo, lo que le puede representar a cualquier artista. Es decir, bueno, al fin alguien piensa que lo que hice sirvió para algo, no sé, o alguien se fijó, no se trata del dinero, que es poco,
realmente son creo del orden de los $5.000 o $6.000, lo que recibí yo, creo que eso no ha variado mucho. Ni se trata que yo lo considere una compra encubierta, ¿viste? Porque eso es una cosa que nadie dice. A vos te dan un premio, vos tenés la obligación de entregar una obra. ¿Eso qué es eso? No es un premio, es una compra, más allá que le dicen premio. Está todo bien. Ahora, es muy honorable que recibirlo, pues es un premio dedicado a la trayectoria. Eso es fantástico, digo, alguien se fija en vos o alguien piensa que lo que vos hiciste tuvo algún valor en algún momento. Y me pareció interesante cuando lo gané. O sea, yo voy a cumplir 70 años, bueno, eso iba a tener 60 o 61, no sé, cosa que me parece bien. No sé, debería ser un compromiso, ¿no? Que yo creo mantener independientemente del premio. O sea, y creo que también el premio en ese momento estaba muy sojuzgado el premio, digo la estructura del premio, ¿no? Estaba muy sojuzgado a los caprichos de no me acuerdo cómo se llama, la Asociación Uruguaya de Críticos de Arte, AUCA Uruguay, Asociación Uruguaya de Críticos de Arte, donde eso terminó en un conflicto, casi diría personal, porque a través de mi curadora, que trabajamos bien, yo digo, realmente, si Alicia Haber a veces es merecedora de críticas de mi parte por algún detalle, en ese caso trabajó muy bien, trabajó muy bien y creo que no le pagaron nada, porque eso terminó en un conflicto entre mi propuesta, que Alicia estaba de acuerdo, y la asociación o la presidencia de la Asociación Uruguaya de Críticos de Arte, que no aceptó nada de lo que yo proponía, a pesar de que más o menos había un común acuerdo con el diseñador. O sea, mi planteo era cambiar, en vez de, yo no hago pintura bidimensional de medidas, que está todo bien, de medidas chicas, hago instalaciones o he hecho instalaciones, no sé qué. Yo cumplí con el pedido que hacía el banco cuando daba el premio de mostrar más de 10 obras, creo que era, en una colectiva que hicimos los 3 ganadores, que eran Cafera, Leonilda González y yo. Eso se hizo. Después al año siguiente había que hacer una personal. Ahora, viendo el lugar, que en ese momento era solamente la planta baja del local que ahora es el Museo Figari, en ese momento era el espacio Figari del Banco Central, era imposible hacer algo ahí que era una especie de U reducida, o lo que iba a hacer no iba a tener que ver con la trayectoria o lo que fuera. Entonces yo propuse una variante que era hacer ahí una obra actual y en el resto del edificio hacia arriba, que son 3 o 4 pisos, desarrollar la retrospectiva, digamos, y como se pudiera. Era un lugar que yo ya había visitado, que lo tenía fotografiado, lo tenía relevado, y era absolutamente posible. Wow. Y a su vez cambiar el catálogo, hacerlo como retrospectiva con un diseñador que hemos hecho muchas cosas juntos, que es Hugo Aldíez, que nos conocemos de los 17 años, de la Escuela de Bellas Artes, y que él hiciera el diseño como si fuera una retrospectiva, de acuerdo. Eso chocaba con las decisiones y ciertos pasos burocráticos del banco y sobre todo de la Asociación Uruguaya de Críticos de Arte, que tenía un diseñador para los 3 catálogos, con el cual yo había hablado y estaba de acuerdo y estaba dispuesto, muy caballerosamente estaba dispuesto a sacrificar ese dinero de ese último catálogo que era el mío. O sea que estaba todo resuelto. El banco tenía problemas con los espacios a través de un personaje que no había hecho ni tercer año de arquitectura, pero dictaminaba que ahí no se podía tocar porque en 6 meses iban a hacer un museo de numismática, un museo de no sé qué, todo un verso de novela para no hacer nada. Y bueno, yo dije, bueno, o sea, con la anuencia de Alicia, que no se puso en contra mío, digamos, dije, bueno, ¿es esto o nada? Y bueno, nada. Entonces, eso sigue hasta el día de hoy para que algún crítico diga que yo no cumplí con mi carrera futura. Composición, mi carrera futura. ¿Cómo la veo? Si es que la veo. O sea, el tema es que mi carrera futura está condicionada por mi carrera pasada, y mi carrera pasada está muy condicionada por los últimos años post-museo, post-2010.
que me fui del Museo Nacional de Artes Visuales. Está condicionada porque, aunque para mí tomé la decisión que quería tomar y fue todo muy claro, de todas maneras esa situación implicó repensar dónde estoy. O sea, como se podía decir de manera, quiénes son amigos y quiénes son enemigos, en qué ámbito te estás moviendo, cultural, político, administrativo, burocrático, cultural y si querés artístico. Y eso son temas que me han llevado a pensar que lo mejor es no hacer nada. Yo lo teorizo, lo digo por ahí, tengo a Lowy que no puede soportar que yo diga, pero me di cuenta leyendo la otra vez que está de moda no hacer nada. Es como porque llega un momento que no hacer nada es la mejor manera de ver qué podés hacer, ¿viste? Como que, digamos, de sencillar hasta que aclares si querés. Es mentira que no hago nada, pero digo, queda bien para decirlo, para que no te molesten, porque siempre quieren la declaración al pedo, no la declaración, la prensa, amistades, ¿no? Vos en Montevideo es el único lugar del mundo que vos exponés, al día siguiente dice, che, te encontré, che, o sea que no pude, ¿qué estás haciendo? O sea, loco, acabo de exponer, acabo de inaugurar ayer, ¿viste? Te están siempre haciendo preguntas al pedo, vamos a decir claro. Entonces, no hacer nada es la mayor, no vamos a hablar de nada, yo me dedico a lo mío, pienso y tal. Entonces la campaña futura o la actividad futura tiene que ver con eso, con ese pasado, con esa crisis, si querés, que me demostró que el Uruguay no es lo que yo creía, a nivel cultural, a nivel artístico, incluso a nivel de amistades. Que las hay muy buenas, que siguen siendo muy fuertes algunas, y otras que viste que el asunto el oportunismo es la transición 2005 de las camisetitas para mis nietas y demás se quedó muy corta. O sea, tendría que haber hecho otro el oportunismo, como decíamos con algún amigo, el compañero Escalera, toda una cantidad de otras cosas, ¿no? Que eso, si bien es parte de la política, es también de la política cultural y también del arte. ¿Está? Entonces, creo que no hacer nada es la mejor base para poder hacer algo. No sé si parece ridículo, pero, o sea, entonces te digo, no me jodan, algún día he hecho cosas acá, esta entrevista porque hice cosas acá. Entonces, esa es la tarea futura, es hacer cosas como siempre, pero sabiendo que no es lo que yo pensaba que era. O sea, yo creo que la izquierda no tiene una política cultural, creo que a la izquierda no le interesa la cultura y que la gente cada vez más de manera... la izquierda digo en general, no solo el Frente Amplio, y cada vez más la distancia entre la cultura y los productores de cultura se está alargando mucho al punto que da la sensación de que se pueda romper esa trama que en el Uruguay fue muy fuerte siempre. Y que si lo pesás políticamente, la gente de izquierda, los políticos se tendrían que dar cuenta que la política uruguaya ha pasado mucho por la cultura, no solo la política electoral, digo en general. Bueno, no sé si eso fue claro. Lo otro que digo es que pensar el futuro es pensar en esos términos. Y los términos concretos son, a nadie le importa el arte en el Uruguay. Me parece que hay una especie de representación de que como que nos interesa, pero no nos interesa en la realidad, y entonces vos tenés que hacer las cuentas con eso. A nadie le interesa el museo, a nadie, digo, dicho al hueso, nadie le interesa en la medida que pueda hacer un retorno político, electoral o no sé qué. Entonces, esto que digo yo, lo digo ahora porque es la experiencia mía, pero ya está dicho de 1940, eso lo escribió Torres García en un artículo que se llama Crítica a la crítica. Eso lo dijo en 1940, en otras coordenadas, pero a mí me parece que se sigue dando, como que la gente va a las exposiciones para estar en la exposición, pero no por la exposición en sí, como que la crítica escribe porque hay que escribir, pero no porque... Entonces me parece que eso, que es una crítica que yo creo que es justa de mi parte a muchas cosas que pasan acá, no es verdad, como dicen muchos, pasa en todas partes del mundo, no pasa en todas partes del mundo. El mundo es más ancho y más complicado de lo que nosotros queremos proyectar como problema nuestro. No es real. No es real ese par. Hay parecidos y cosas, no sé qué, pero digo, no es exactamente igual. Hay museos, hay galerías, hay libros, hay catálogos, hay críticos, hay revistas de cine, de arte, etcétera, etcétera. Y hay cosas buenas, regulares y malas.
Acá no digo que no haya buenas, regulares y malas, pero digo, el tejido cultural está muy deshilachado, para mí, para mi gusto y para mi vejez. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones? Que no todo es inmediatez y que no todo es chapo la guita y me voy, como decía la película de Woody Allen, no me acuerdo cómo era el título. O sea, no todo es oportunismo, no todo es Facebook o impunidad en las declaraciones, yo qué sé. Hay gente que se dedica en Facebook, artistas connotados o supuestamente connotados, que hacen denuncias sobre copias de obras de arte que le hicieron a él, que no tienen nada, que son totalmente gratuitas y caprichosas. Y eso queda, digamos, queda como en la opinión pública como si fuera verdad, y no es verdad. No me refiero a mí nunca me tirarán mierda en el futuro a raíz de esto, pero yo digo, cosas que rompen los ojos, de pronto como tiene que ver con el poder, calladito la boca, ¿no? Entonces, me parece que hay un grado de banalización de todo y un grado de impunidad que sería bueno que los artistas jóvenes trascendieran, digamos, que dijeran, no, por ahí no va la cosa por otro lado. No, la cosa no es agrupar recortes de prensa o de internet o de páginas de internet o de cantidad de amigos, sino que es qué cantidad de obra tenés acumulada a lo largo de tu producción, de tu trayectoria. Yo qué sé, no sé, me parece que cada vez se estudia menos, no sé qué, no digo que haya que estudiar esto, lo otro, ¿no? Una vuelta pasó que a la salida de una inauguración en el Museo Nacional de Artes Visuales fuimos al Sporting, un grupo de 3 jóvenes de menos de 30 años o 30, de haber sido en el 2013 porque era la Bienal de Venecia, 3 treintañeros, digamos, y 3 que éramos vejetes, yo que era el mayor, uno que tenía un año menos que yo y otro que tenía 10 años menos que yo, pero ya, viste, 50 y pico de años largo. Entonces ahí se dio una discusión bastante dura, digamos, entre los treintañeros que sacaron el tema de los artistas jóvenes que no tienen cabida en el Uruguay, no como, por ejemplo, Polonia, en la Bienal de Venecia, que lleva gente de menos de 30, en cambio Uruguay, bla, bla, y los otros que defendían, yo callado la boca, no decía nada, defendían a los vejetes, digamos, y no sé qué, y de una manera irreconciliable y una cosa como que unos u otros y nada más. Está. Y eso llevó su tiempo, cosa que a mí me parecía que no había salido. Así que yo al final, cuando se callaron, dije, bueno, a mí lo que me parece que tendrían que saber todos, que en realidad este es un país donde se pasa muy rápido de los 30 a los 60 años, por experiencia personal y por lo que yo veo. O sea, cuando te querés acordar, ya pasaste de los 30 a los 60 y pasaste de la juventud a ya estar pensando en la jubilación, aunque no sea práctica, ¿no? Pero, bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso que no tuvo ningún andamiento ahí en la conversación, ese planteo. Yo no sé si fue antes o después, leí en una entrevista que le hicieron a Gabriel Calderón en El Observador, Gabriel Calderón, que es un dramaturgo que surgió a los 21 años con Mi Muñequita y demás, le hacía una entrevista y siempre hacen preguntas cortas a veces, y una pregunta era una frase que recuerde de su vida, una cosa así. Entonces él mencionó una que le había dicho Le Bon, que es el primer actor de la Comedia Nacional y director de obras de teatro y demás, que era muy interesante y que era una síntesis mejorada de todo eso que yo decía, que era algo así como: todos tuvimos esa virtud que se llama juventud. Tú tenés que conseguirte una virtud que te dure con el tiempo, que me pareció que era una buena enseñanza para una cosa que es tan móvil como la edad y la vejez, ¿no?